Dios te bendiga, te saluda el pastor David Caro. Y sí, como dice el título de este video, hoy vas a escuchar de los mismos labios aquí en breve la experiencia que tuvo el pastor Jimmy Swaggart con relación a la experiencia que vivió con un brujo que le lanzó una maldición. ¿Qué pasó con esa maldición? ¿Qué pasó con ese brujo que le lanzó esta maldición al pastor Jimmy Swaggart? En breve vamos a escuchar este video, pero sabes, esta experiencia que vivió el expositor me hace recordar una experiencia que también unos días pasados viví, cuando la bruja de aquella zona, de aquel lugar, se acercó y me dijo que los brujos, los hechiceros, las brujas estaban molestos conmigo y que me tenían mucho odio porque ellos y ellas sabían a la hora que yo estaba orando, y esto les afectaba mucho, que la obra que se estaba realizando, esa obra misionera, les estaba haciendo mucho daño. Aquella bruja o el espíritu inmundo, el espíritu demoníaco que había en aquella bruja me dijo, quisiera tocarlo, pero no puedo, porque Dios, el Dios al que usted le sirve, no me permite tocarlo. Sin embargo, escúcheme lo siguiente, sin embargo, Dios sí le permitió hacer algo, porque aunque no me pudo tocar a mí, tocó y destruyó la puerta de aquella morada y la ventana de aquella morada donde yo estaba reposando en aquellos días. ¿Sabes? Satanás tiene un poder, sí, porque lo tiene, pero lo tiene limitado. Satanás no va a poder hacer más allá de lo que Dios no le permita hacer. Él quería tocarme, pero no podía. Sin embargo, Dios sí le permitió poder tocar la morada física donde yo estaba residiendo en esos momentos, dañando la ventana y partiendo toda la puerta. Y uno se dice, bueno, pero ¿por qué permitió eso? Claro, es que Satanás tiene un poder pero limitado. Él no va a poder hacer más allá de lo que Dios le permita hacer. Y en cuanto a lo que Dios le permite hacer, lo hará, porque en aquello hay una voluntad y un propósito específico de Dios, que es lo que le permite poder hacer y llegar hasta donde Dios le permita llegar. Pero antes quiero que escuchemos también lo que sucedió. Escúchame, lo que sucedió con el expositor Jimmy Swaggart. Y al terminar también voy a compartirte lo que me pasó con esta bruja y con esta experiencia en aquellos días pasados. Vamos a escuchar al expositor Jimmy Swaggart. Recuerdo que estuve en Haití en una ocasión. Nosotros construimos no sé cuántas, 30, 40 iglesias. ¿Tienes alguna idea, Dani? Sí, más o menos. Esta pausa la hago porque cabe recordar que esta experiencia que vivió el expositor y que nos narra en esta oportunidad fue en aquellos días cuando hacía una obra tremenda como misionero, sobre todo en lugares apartados, lugares muy necesitados del amor, de la gracia de Dios. Eran lugares donde él iba a llevar la palabra y donde además pudieron construirse muchas iglesias, como él así lo dice. Pero sigamos escuchando. En la nación de Haití. Y bueno, la primera escuela que construimos allí fue enfrente de el brujo más conocido en aquel momento en esa isla de Haití. Y yo estaba hablando con su esposa, de hecho, y debo de decir también que ellos tenían un varoncito de 7, 8, 9 años de edad. Cuando tuvimos la iglesia establecida, él fue el primero que pasó al frente y entregó su corazón a Cristo. Un niño de 7 años y su papá, uno de los brujos más conocidos en Haití. Y yo le hice la pregunta a su esposa, ¿por qué hacen ustedes lo que hacen? ¿Por qué matan gallinas y sangre corriendo por todo lugar?
Y ella dijo, bueno, lo hacemos para calmar a los demonios, para que no nos hagan daño. Ellos vivían en ese tipo de temor. Nosotros ayudamos a construir varias iglesias allí en Haití. Una era bastante grande. Un pastor, un hombre de Dios allí, y no sé, tal vez tenía 1000 o tantas personas en su iglesia. Y él, pues, él estaba creando un problema para los brujos de Haití, porque tanta gente estaba siendo salva, sus vidas siendo transformadas. Y un día le estaba caminando por la calle y se encontró cara a cara con el brujo más conocido, no del que yo estaba mencionando, ahora alegadamente era el más conocido y más fuerte en toda Haití. Y sucede que se molestó el brujo, se molestó tanto cuando vio al pastor, a nuestro pastor amigo. Como dije, nosotros construimos la iglesia y él pues señaló a este pastor, lo señaló a su rostro y dijo, en 30 días Jimmy Swaggart va a morir y tú también, le dijo al pastor. Yo estoy poniendo una maldición sobre ti. Y ahora esas maldiciones son reales, no es una broma. Realmente no es algo que se lo inventa una persona. Son reales. Y mi amigo pastor le señaló y le dijo, no, en 30 días tú te vas a morir. Y yo pregunté, ¿qué sucedió? Bueno, él se murió. En menos de 30 días murió ese brujo. El poder de Dios es mayor que el poder de las tinieblas. Dije que el poder de Dios es mayor que el poder de las tinieblas. Dije que el poder de Dios es mayor al poder de las tinieblas 1.000.000 de veces más. Tremenda experiencia, mi hermano, que vivió este hombre. Porque así como le sucedió a este brujo, que la maldición que había lanzado sobre el hombre de Dios sobrevino a su propia vida, nos demuestra el poder de Dios. Porque los que estamos en Cristo sabemos lo que la Biblia dice, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hermano, es que esto es tremendo, porque es que todavía hay hermanos que le tienen miedo y pavor al poder de la brujería. Le tienen miedo y pánico al poder de la brujería, al poder de la hechicería. Nosotros sabemos que el que habita en el cristiano es más poderoso que el que habita en el mundo. Usted no tiene que tener miedo del brujo, de la hechicera. Ellos son los que le deberían de tener miedo a usted, porque usted porta un registro del poder de Dios en su vida. Usted porta la autoridad de Dios, usted porta un propósito de Dios, y usted, como hijo, hija de Dios, es quien representa una amenaza al reino de las tinieblas. Y me pasó también algo similar. Esta bruja que me había salido también al encuentro, que había llegado a mi morada y que me había dañado aquella puerta y aquellas ventanas de ese lugar, un tiempo después me sorprendió Dios, porque llegó de manera repentina para decirme, pastor, estoy aquí porque Dios me ha hablado y vengo aquí porque necesito pedirle perdón, porque desde que yo hice lo que hice contra usted, me vino una lepra espiritual, donde mi vida va en decaimiento cada vez más. Y yo necesito su perdón, porque sé que no voy a salir de esta lepra hasta que usted me perdone. Esto fue tremendo, hermano, tremendo, porque estábamos hablando de aquella mujer que era una pieza tremenda en las manos de los brujos y de las brujas e hechiceros de aquel lugar o de aquel sector. ¿Sabes? Dios peleará por ti. Lo que está en ti es
poderoso, hermano, hermana que me estás oyendo. Y estas experiencias te van a ayudar a creer y abandonarte cada vez más en el poder de Dios. ¿Sabe? Quizás hay gente que sabe que hoy dice, me siento en una situación que pareciera que me estuvieran haciendo algún tipo de trabajo espiritual a mí. Gente que necesita escuchar este testimonio. Así que comparte este video con todo el que pueda, porque sabes, porque muchos están oprimidos en estos momentos. No te imaginas cuánto. Sobre todo porque le han creído la mentira a Satanás, que Satanás puede hacer contra ellos lo que Satanás dice que va a hacer. Así que para mí fue un gozo tremendo y maravilloso poder estar estos minutos contigo para decirte que el que habita en ti, mujer de Dios, hombre de Dios, es más poderoso que el que está en el mundo. Pronto nos veremos por aquí nuevamente. Dios te bendiga y que Dios te guarde.